Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta clase ya, la número 29. El día de hoy vamos a seguir con la parte práctica, siguiendo esa línea que hemos tenido a lo largo de todo el curso, teniendo tanto un componente teórico con el propio Alcides, como un componente práctico conmigo en algunos casos. Eh, entonces vamos a iniciar. Sí, la clase de hoy es la número 29. Lo que trabajaremos hoy es la implementación de la estimación cuántica de fase utilizando Qiskit. Si recuerdan bien, fue el tema que el profe Alcides trabajó hace una clase, porque la pasada hicimos la implementación de la transformada cuántica de Fourier. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la implementación de esa Quantum Phase Estimation para nivelarnos en la parte práctica de la implementación y demás. En las próximas clases ya el profe retomará, de hoy en 8 días el profe retomará con algunos algoritmos importantes para los cuales nos están abriendo las puertas estas dos implementaciones, tanto la QFT como la QPE, Quantum Phase Estimation. ¿Listo? Entonces, como es costumbre, voy a dividir la sesión en dos partes importantes. Primero voy a mostrarles un análisis paso a paso de lo que es el algoritmo de estimación cuántica de fase, que veremos que puede ser visto como un algoritmo que no tiene mucha importancia, que no es muy usado, pero en realidad sí determina eh, puntos muy importantes en otros algoritmos, o sea, el algoritmo de Shor, por ejemplo, de Grover, de Simon. Nos faltan muchos algoritmos y de aquí en adelante los que estaremos trabajando son esos algoritmos justamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con ese corto repaso. Entonces, voy a ir mostrándoles como el esqueleto, como ese croquis de qué consiste el algoritmo, ¿sí? Y ya luego les comparto el notebook con la implementación paso a paso, ¿listo? Entonces, voy a dividirlo más o menos en 5 pasos. Un primer paso importante que debemos tener en cuenta es la configuración, ¿sí? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué es eso que tenemos para empezar a darle entradas a nuestro algoritmo? ¿Sí? Entonces, tenemos que, como lo hemos visto siempre, el input, es decir, la entrada de la gran mayoría de circuitos y de programas que tenemos son estados cuánticos, ¿sí? Estados cuánticos. Es lo que hemos tenido siempre hasta el momento y es lo que vamos a seguir teniendo. Este estado cuántico suele tener dos partes muy importantes. El primero es la parte que lleva el registro de los qubits, ¿sí? El registro de los qubits, que en la clase pasada cuando vimos la parte de transformada cuántica de Fourier dijimos que se suelen expresar en matrices unitarias como matrices unitarias, una combinación lineal del producto tensorial entre esas matrices unitarias, ¿sí? Que lo solíamos expresar como de esta manera, ¿sí? Estado inicial, combinación lineal, mientras mediante el producto tensorial de n qubits. Este registro lo vamos a llamar registro de qubits, va a ser las partes del conteo, ¿sí? O mediciones, ¿sí? En este caso lo vamos a llamar conteo. Y el otro, la otra parte importante de ese estado cuántico, que es nuestra entrada, es un vector propio, es un vector que es propio, ¿sí? Un vector propio, y que a su vez debe ser unitario. Es ese famoso operador unitario que siempre hemos usado como U, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como entrada? Vamos a tener un sistema, un, un estado inicial de esta manera, que se puede ver como un registro de qubits expresado de esta manera y, y una, un vector propio, ¿sí? Un vector propio que no es más que el operador unitario, ¿sí? Este U, más adelante veremos que es el operador unitario.
¿Listo? Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ese es el primer paso, la configuración. El segundo paso que tenemos nosotros, un poquito esto, listo. El segundo paso que tenemos es tomar ese estado y colocarlo en superposición. Superposición. ¿Listo? Entonces, va a tomar ese estado inicial, ese input, y le va a aplicar una compuerta de Hadamard. Eso es lo que va a hacer. Entonces, vamos a, en ese estado de superposición, lo primero que hacemos es aplicar Hadamard, perdón, acá, aplicar Hadamard al registro de los qubits, es decir, al conteo. Eso es lo que hacemos. Aplicar Hadamard al registro. Yo lo voy a llamar acá conteo para enamorarme mucho escribiendo. Listo, conteo. Es decir, vamos a aplicar Hadamard a ese registro de conteo y lo que hace es que transforma ese estado inicial. Entonces, esto lo que hace es transformar, podemos ver como una función que mapea algo, transformar ese estado, ¿sí? Lo transformamos a un estado de superposición. ¿Recuerdan cómo se expresaban los estados en superposición? Era el ket 0, ¿sí? Más el ket 1, el estado 1, dividido raíz cuadrada de 2. Eso es expresar un estado en superposición, ¿sí? ¿Cuántos qubits están en superposición? N. ¿Listo? A N qubits. Vamos a aplicar ese estado de superposición a N qubits. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos Hadamard? Es decir, lo expresamos en términos de este estado de superposición a n qubits. Pues nos queda lo siguiente. Voy a colocar la fórmula general para los n, ¿sí? Pero nosotros podemos reemplazar para un n específico como lo vamos a ver en la implementación. Entonces nos queda, voy a hacer un ejemplo particular, entonces voy a llamar este estado, yo subo un poco más, ahí, vamos a llamar este estado sí sub 1 para diferenciarlo y que no va a ser más que 1 sobre raíz de 2. Recuerden que estamos aplicando la superposición a quienes, a estos dos estados, a 0, a 1, ¿sí? Elevado al producto tensorial de la n, porque estamos utilizando combinaciones lineales de representaciones unitarias. Todo eso por sí, el estado sí. ¿Listo? Y esto, si lo seguimos simplificando, manipulando, se parece a algo que vimos la clase pasada en el repaso de la transformada cuántica de Fourier. Se parece un poco a una sumatoria que teníamos, y era que esto es igual a 1 sobre 2 elevado a la n sobre 2 con esta sumatoria, ¿sí? 2 a la n menos 1 k igual a 0. En este caso, cuando teníamos la transformada, era la sumatoria hasta n-1. En este caso es 2 a la n-1, donde n es el número de qubits, ¿sí? Aplicado acá, entonces voy a llamar un estado y producto tensorial al estado, ¿sí? ¿Listo? Apareció un término nuevo, que es ¿quién? Es esta acá. ¿Sí? ¿Quién es esta acá? ¿Quién es esta acá? Bueno, subo un poco más. Listo. Es acá, entonces voy a colocar acá quién es K. K lo que hace es que representa todos los posibles estados binarios para esos n qubits, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de los qubits de conteo, que son los que van a hacer la medición. Entonces, representa todos los posibles estados binarios para n qubits.
¿Listo? Eso es lo que hace ese nuevo término acá. Listo. Entonces ya lo que tenemos hasta el momento es una configuración, que va a ser la entrada, un estado cuántico, que va a tener dos partes importantes. Luego ese estado se le aplica la compuerta Hadamard para colocarlo en superposición, que es lo que acabamos de hacer. Y luego viene un tercer paso, que es aplicar operaciones unitarias controladas, que las vamos a ver como C-U. ¿Listo? Entonces, el tercer paso importante en el algoritmo son las operaciones unitarias controladas. Unitarias controladas. Y las vamos a denotar como C-U o CU. Tenemos esos dos tipos de notaciones. A veces en unos textos se encuentran de una o de la otra manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? En este tercer paso. Se aplican esas compuertas, ¿sí? Se aplican compuertas controladas unitarias, ¿sí? O unitarias controladas, como le quieran decir, ¿sí? Y acá arriba nosotros hablamos que va hasta 2n-1. Entonces las estamos aplicando a puertas unitarias, ¿sí? A 2n-1. O lo que podemos explicar, cambiando un poquito la notación para que sea más fácil, hacemos a la 2, ¿sí? Lo que hice reemplazar ese n-1 por una j. Listo para simplificar la notación. ¿Y quién es j? ¿Cierto? J es la posición del qubit, ¿entre qué rango? Entre 0 y n-1. Ah, pero es que este -1 era cuando trabajamos la transformada cuántica de Fourier, pues tienen mucho que ver. Y ahí vamos al cuarto paso que sigue, que tiene que ver mucho con la transformada, ¿sí? Porque para entender bien este algoritmo debemos, como lo hicimos nosotros, trabajar antes la transformada cuántica, ¿sí? Listo. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Aplicar operaciones unitarias controladas. ¿Listo? Y acá viene algo muy importante. Recordemos cuando veíamos estados y vectores propios. Y es la siguiente propiedad. Voy a colocarla en otro color. Una propiedad importante que se aplica para los vectores propios. Yo soy acá. Se aplica para los vectores propios. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que cuando tú aplicas una compuerta unitaria, ¿sí? A un estado psi, eso es igual a E elevado a la 2pi y teta. Y miren esa parte importante de lo que llevamos hasta el momento. Esa es una de las entidades de Euler. ¿Sí? Esto es teta, no es un cero. ¿Sí? Y acá nos queda el estado psi. ¿Sí? Esa es una propiedad importante de los vectores propios. Recuerden que una de las entradas de ese estado inicial eran los vectores propios o unitarios U. ¿Sí? Entonces, por eso podemos hacer uso de esta propiedad. Que si nosotros la aplicamos, usamos esto y la aplicamos acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría U elevado a la 2j, que era lo que teníamos arriba, o el que sí, igual a e a la 2pi por 2 a la j por teta. ¿Listo? Lo que hice fue tomar esta propiedad, aplicarla arriba a la compuerta controlada, o al revés, suena mejor al revés, ¿sí? Aplicar la compuerta controlada a esta propiedad y nos queda esto, ¿sí?
Y lo que nos está diciendo es básicamente todos los posibles estados, ¿sí? Acá podemos seguir desarrollando, ¿sí? Pero no lo voy a hacer porque la idea de estas sesiones es la implementación, la parte práctica de la simulación y demás. Entonces, mm, podemos seguir desarrollando ahí, pero no lo haremos. De igual manera, yo se los mostraré ahorita en el note. Solo nos faltan dos pasos. Ya hemos hecho hasta el momento tres. La configuración inicial, que es el estado inicial, colocar en superposición, aplicar operaciones unitarias controladas, y el paso que sigue, que es el paso 4, lo que tenemos que hacer es hacer uso de las dos clases anteriores, y es aplicar la transformada de Fourier, pero inverso, la QFT inversa. ¿Sí? Colocar esa inversa entre comillas para que todos la tengan presente. Inverso, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Va a transformar, voy a colocarles en otro color, que quiere decir que apliquemos la transformada de Fourier inversa. Quiere decir que va a transformar el registro de conteo. En otras palabras, transformar el registro de conteo. Eso es lo que vamos a hacer con la QFT inversa, básicamente. ¿Listo? Y ahora, nosotros ya hicimos la superposición, ¿cierto? La superposición, nos falta el entrelazamiento. Lo que hace la QFT es entrelazamiento, pero no entre qubits, sino entre la fase de esos qubits. Esa es la parte importante, ¿sí? Por eso se utiliza la transformada inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Voy a ir colocando todo para que lo tengamos presente. La QFT inversa es, lo que hace es entrelazar las fases, ¿sí? ¿Listo? Eso pues nos da un estado final, que tal vez se los mostraría acá. Nos da una fórmula muy similar a la anterior, a esta cuando hicimos la superposición. Poco diferente, pero se las mostraré ahorita en el note, ¿sí? Es algo como simplemente que tenemos un estado psi sub 3, ¿sí? 1/2 a la n, con n el número de qubits, y aparecen las sumatorias de la transformada, ¿sí? Desde x igual a 0, 2 a la n menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la transformada cuántica había dos sumatorias, una para x y una para y o para k, para las variables que tuviéramos? Ya no recuerdo cuáles eran, 2n-1, con esa propiedad de Euler un poquito diferente, era menos 2 pi a la k por x sobre 2 a la n, por la propiedad de Euler, perdón, de 2 pi teta k por el estado x, que es viene de esta primera sumatoria, producto tensorial, ¿listo? Y luego, si seguimos desarrollando eso, nos queda lo mismo, pero acá en lugar de x va a quedar perdón, k, que es la otra variable que estamos utilizando acá. ¿Listo? Básicamente. Y igual que lo demás, podemos seguir desarrollando la parte matemática, pero el profe la desarrolló hace una clase, entonces no vale la pena repetirla, sino más bien ver cómo se implementa esa teoría. Ese sería el cuarto paso, que es la parte central. No vamos a entrelazar qubits, vamos a entrelazar las fases de los qubits. El último paso, como ya es costumbre, al igual que el primero, ese quinto paso es la medición.
¿Listo? Ese quinto paso es la medición. Listo. ¿Y la medición con qué se hace? ¿Se acuerdan que en el estado inicial ese estado tenía dos partes importantes? Pues se va a realizar con el registro de conteo. ¿Sí? Con ese registro de conteo. ¿Listo? Y lo que nos va a dar es, bueno, el nombre nos dice mucho sobre lo que hace el algoritmo, estimación cuántica de fase, ¿sí? Lo que va es a estimar la probabilidad de que un estado se encuentre, sí, la probabilidad de que cuando haga la medición tenga X o Y estado, ¿sí? Entonces, lo que hace es estimar con precisión. Vamos a ver un caso donde se estima con precisión y en otro donde no. Estimar con precisión, la probabilidad de medir un estado, la probabilidad de medir un estado cercano a 2R, básicamente. ¿Listo? Y ahí termina el algoritmo. Parte importante de esto es estimar. Estima, ya no estamos midiendo con precisión, sino estimando con precisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos ya los 5 pasos del algoritmo, básicamente. Recapitulando, configuración, que es un estado cuántico, ese es el input o la entrada. 2, aplicamos Hadamard para colocar los estados en superposición. 3, aplicamos operaciones unitarias controladas a esos estados en superposición. Cuarto, utilizamos la transformada de Fourier inversa, transformada cuántica inversa, para entrelazar las fases de los qubits. Y por último, medimos para estimar con precisión la probabilidad de medir cierto estado. Eso es lo que tenemos hasta ahora como el esqueleto, la parte central del algoritmo de Quantum Phase Estimation. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos el esqueleto. Ahora sí paso a compartirles el notebook para realizar la implementación. Regálame un minuto. Yo comparto el notebook por acá. Listo. Listo. Entonces ahí tenemos el notebook de la estimación cuántica de fase. Listo. A ver, yo quito esto por acá. ¿Qué tenemos? La estimación cuántica de fase es una subrutina de un algoritmo de los más importantes en computación cuántica que sirve como eje central para otros algoritmos. ¿Por qué como parte central? Porque muchas veces no queremos entrelazar los estados o los qubits, sino la fase de esos qubits. ¿Listo? Entonces, dado un operador unitario U, que era el que les mencionaba, ese vector propio al inicio, lo que hace es estimar esta parte, estima teta. ¿Qué teta va a ser como nuestra probabilidad? ¿Listo? Acá está la parte cuando les mencioné la identidad, el vector propio, ¿listo? ¿Qué quiere decir que tengamos operadores unitarios? Que su norma va a ser 1. Cuando apliquemos la norma, esos vectores siempre va a ser 1. ¿Listo? Y acá pues está parte de lo que yo les estaba mencionando, ¿sí? Acá tenemos la generalización. Voy a reducir un poquito el zoom para que se vea bien el circuito. Y tenemos cómo funciona el Quantum Phase Estimation para T, en este caso para T qubits de control o contadores, ¿sí? Perdón, contadores, de control no es el término.
Nosotros teníamos el que 0 elevado al producto tensorial poner, en este caso lo llaman ellos t, ¿sí? Y miren que lo que sí está haciendo efectivamente al final la salida es medir la probabilidad de medir un estado cercano a este valor, a 2 a la t por teta, ¿sí? Que teta va a ser la estimación, ¿sí? Y miren cómo acá en la primera columna les estamos aplicando a Hadamard a todos, a todos los a todos los estados que entran en cada actividad del estado inicial, que será nuestro tercer paso, aplicar Hadamard, ¿sí? Nuestro segundo, perdón, aplicar Hadamard. ¿Listo? Entonces acá tenemos el primero, segundo paso, tercer paso, que es aplicar la transformada cuántica de Fourier inversa para entrelazar la fase, y el cuarto, que es la medición. Si se dan cuenta, está dividido en todos los pasos que yo les mostré. ¿Listo? Ahora vuelvo a hacer. Listo. Bien. Bueno. Acá es más de lo mismo, digámoslo así, que lo que les estaba explicando. Acá mencionamos que lo que tenemos que hacer es utilizar la transformada de Fourier inversa, ¿sí? Para traducir de la base, para traducir eso a una base computacional, ¿sí? Es decir, entrelazar, ¿sí? Acá hay algo muy importante. Recordemos que la QFT, yo no lo mencioné porque eso fue la clase pasada, lo que hace es rotaciones, básicamente. Rotaciones entre 0 y 2 a la t. Nosotros estamos usando acá, cuando hice las notas, 2 a la n, pero es simplemente un cambio de notación, ¿sí? Y bueno, acá tenemos como un gráfico que me gusta mucho para explicar esa rotación, ¿cierto? En la esfera de Bloch, ¿sí? En este caso para una base en 3 qubits, ¿sí? Que por ejemplo tenemos que cuando tenemos ese caso, lo que hace es una rotación completa. Miren el sentido de la flecha. Tenemos otros casos, miren acá, y miren el sentido. Esta flechita roja que tenemos es acá, es ese vector propio, ¿sí? Acá lo tenemos, miren que acá está en el eje, en otro eje, ¿sí? Tenemos el eje X, Y, Z, ¿sí? Y es una rotación completa. Miren que aquí lo que está haciendo es esta rotación, aquí lo que está haciendo es esta rotación, ¿sí? Y acá tenemos otro, ¿sí? Cuando tenemos el vector propio en la parte negativa del eje Z, ¿sí? Eso básicamente lo que hace es ilustrar la transformada cuántica, que son simplemente rotaciones. ¿Listo? Acá nos lo dicen, cuando utilizamos un qubit para controlar la compuerta U, el qubit girará, ¿sí? Y cuando gira está sucediendo esa fase, que es ese Euler a 2 y pi teta, ¿sí? Y podemos utilizar tantas puertas unitarias controladas como queramos para codificar la base, ¿sí? La base, no, perdón, la fase, ¿sí? ¿Y qué nos permite codificar la fase? Pues tener un número que sea entre 2 y 2 a la teta, que lo que queremos medir es un estado muy cercano a 2 a la t, ¿sí? Este 2 a la t o 2 a la n, como lo llamen las notas. ¿Listo? Y acá, pues lo que menciono son los 5 pasos que ya les mostré. Sí, por si quieren ver más en detalle, acá muestro mucho más el paso a paso de cada una de las operaciones. Primero está la configuración, que es un estado inicial, un vector propio, que ese estado inicial tiene dos partes, perdón, un vector propio y unos qubits de conteo o de registro. Luego aplicamos Hadamard para esa superposición, tener esa superposición. Luego aplicamos las operaciones unitarias controladas, CU, que acá es la parte que les digo que está un poquito más desmenuzado, la parte matemática. Luego, la transformada de Fourier inversa, que esto simplemente me traje parte de este texto del notebook de la clase pasada, de la transformada cuántica de Fourier en Qiskit. Y por último, la medición. ¿Sí? Listo. Básicamente, eso es lo que tenemos. Realizar medición. Ahora sí, la parte más práctica de todas. Un ejemplo con la compuerta T. Recuerden que varias clases atrás lo que hace la compuerta T es rotar, ¿sí?
Entonces, miren, tomemos una compuerta que conocemos bien, la compuerta T, y usemos el Quantum Phase Estimation para estimar su fase. Recordemos que la compuerta T añade una fase Euler a la IP cuartos al estado inicial 1, que es esta transformación que tenemos acá. Tenemos el estado 1, le aplicamos T y nos da esto. Euler a la IP y por pi cuartos con el estado 1, ¿sí? Y entonces lo que nos dará el Quantum Phase Estimation es ese valor teta, ¿sí? Que es lo que va a estimar la probabilidad de medir un estado cercano a 2 a la n, ¿sí? Entonces miren lo que tenemos acá. Si despejamos de acá teta, tenemos que teta es igual a 1 octavo, ¿sí? Pero miren que acá me está dando un igual, no me está dando aproximadamente o, ¿sí? O probablemente, sino que nos da un valor exacto, ¿sí? 1 sobre 8, un octavo es un valor exacto, entonces no estamos realizando una estimación. Eso es importante. Para este caso de la compuerta T, cuando le aplicamos el Quantum Phase Estimation, nos da un valor exacto. ¿Sí? No nos está dando una estimación. Entonces hay casos muy específicos donde, y también muy básicos, donde utilizamos el algoritmo y lo que nos está dando es un valor exacto, más no una estimación que es nuestro objetivo. ¿Sí? Listo. Ahora sí, la parte 2. La parte 2 ya, entonces empezamos creando nuestro circuito. ¿Sí? Creamos nuestro entorno. Recuerden que en la clase pasada yo les conté que Qiskit está realizando actualizaciones muy rápido y hay muchos conflictos todavía con librerías y a veces es difícil encontrar cómo solucionarlos entre tanta documentación que hay. Entonces, puede que cuando ustedes los corran haya algunos problemas, sin embargo nos pueden escribir para ver qué solucionamos. El caso es que yo acá me estoy trayendo la librería Air, que ya no está en la versión más actual de Qiskit, pero necesito traérmela para poder implementar pues, fácilmente esto. Luego simplemente las librerías que hemos traído anteriormente, Mat, PyLatex, para darle forma a las ecuaciones y a las cosas que me he traído del testbook de Qiskit. Me traigo este circuito, este graficador de circuitos que es MPL, que me gusta mucho porque le da color y un estilo bonito a los circuitos. Registro cuántico, registro clásico, los circuitos, los graficadores de los histogramas, el simulador R y listo. Esa es la configuración base. Ahora, configuremos un circuito cuántico. En este ejemplo vamos a utilizar 4 qubits, ¿sí? Y vamos a utilizar del 0 al 2 como contadores y el 3 va a ser ese vector propio que yo les mencionaba al inicio, que fui muy enfático en que el estado inicial se divide en dos. En dos, sí. O unos qubits que son de conteo y otra parte que es el vector propio, ¿sí? En este caso, entonces vamos a tomar los qubits del 0 a 2 como contadores y el qubit 3 como estado propio del operador unitario T. Entonces estoy tomando, en otras palabras, el vector propio de esa compuerta T, ¿sí? Que es una rotación, ya lo vimos. Y a diferencia de los casos anteriores, no vamos a dejar como estado inicial el 0, sino que vamos a aplicar, vamos a iniciar con 1. ¿Y cómo hacemos que nuestro circuito empiece en estado 1 y no en estado 0? Pues fácil, tomamos el estado 0, aplicamos la compuerta X y ¿qué tenemos como resultado? El estado 1. ¿Sí? Así es como se obtiene el estado 1. Estado 0, le aplicamos la compuerta X y el resultado de aplicar esa compuerta es el estado 1. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Bien. Entonces, tenemos los 4 qubits. Dijimos que del 0 al 2 iban a ser contadores. Acá están los 3 primeros. Aplico esa compuerta X y gráfico. ¿Sí? Y gráfico. Y ahí tenemos los 3 qubits. Apliqué la compuerta X al tercero y lo que hizo fue cambiar ese estado inicial 0 a estado inicial. Listo. Ya hicimos el primer paso del algoritmo. Ahora, segundo paso, aplicar Hadamard para colocar
esos estados en superposición. ¿A quiénes se les aplica Hadamard? A los estados contadores, es decir, del 0 ¿a cuál definimos acá arriba? Del 0 al 2, es decir, 0, 1 y 2, a los tres primeros qubits. Entonces, acá pude hacerle el listado. Aplicar H al 1, aplicar H al 2, aplicar H al 3. ¿Qué hice acá? Definí esto. Dije, tome todos los qubits desde el 0 hasta el 3 para ahorrarme 2 líneas de código. Y a todos los que estén entre el 0 y el 3, aplíqueles H. ¿Sí? Y gráfico nuevamente. Listo. Miren cómo vamos a ir avanzando. Aplicamos X para pasar de estado 0 a estado 1. Luego aplicamos H a los qubits contadores, a los tres primeros, para colocar eso en superposición y ahí vamos. Ya llevamos las dos primeras partes del algoritmo. ¿Listo? De la estimación de fase. Ahora, ¿qué era lo que seguía? ¿Cuál era ese tercer paso? ¿Alguien lo recuerda? Era aplicar las operaciones unitarias controladas. ¿Sí? Ese era nuestro tercer paso. Entonces, lo que vamos a hacer, realizar las operaciones unitarias controladas. Y aquí coloqué una anotación, y es que aquí es que ordena los qubits al revés que la imagen anterior, básicamente. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en algunas, pero este notebook, parte de este notebook me lo traje del notebook de Qiskit, entonces, pues algunas cosas interesantes que ellos tenían ahí las dejé. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Para ahorrarme 2 líneas de código, lo que hago es aplicar esas operaciones unitarias controladas desde el qubit 0 hasta el qubit 3, ¿sí? Y aquí la defino. ¿Quién es esa operación unitaria controlada? Esta. Una rotación. ¿Cuánto? Acá está, pi cuartos, ¿sí? Esa es la rotación. ¿Listo? Y gráfico esto. Y miren qué interesante lo que nos da. Aparecen estas líneas y miren lo que me está diciendo. Estoy rotando eso pi cuartos y a todos los estoy rotando pi cuartos. Si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces ya hice esa parte que lo que estoy haciendo es aplicarlas con puertas unitarias. Sí, con puertas unitarias controladas u operaciones, como lo quieran llamar. Listo, tercer paso terminado. Ahora, hasta el momento creo que no hemos hecho nada raro. Ahora la parte cuántica, la parte cuarto, perdón. Aplicar la transformada cuántica de Fourier inversa para entrelazar la fase de esos qubits o de esos estados. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo acá ya estoy definiendo la QFT-Dagger, que es la transformada cuántica de Fourier inversa, y le estoy aplicando este circuito, que fue el que yo llamé QC y en el número de qubits. ¿Sí? Una parte importante. Este símbolo que aparece acá aparece a la operación de SWAP, que es intercambio, pero no es intercambio, son rotaciones, ¿listo? Por eso acá aparece P y cuartos, para dejar eso claro. ¿Sí? Cuando trabajamos con SWAP, simplemente aparece el gráfico y no nos dice ningún valor. ¿Listo? Y acá estoy aplicando esas rotaciones. Miren, ¿se acuerdan la sumatoria? Desde 2 elevado a la j menos m, tenemos j y m los valores, y aplicamos transforma. Listo, le damos el rango, el número de qubits, definimos los valores j, m, etc. Y ahora sí, hacemos la medición. Tenemos el circuito que yo lo llamé QPE, el circuito general, porque los otros que he hecho parte por parte los he llamado QC, y Barrier, que es el que divide el circuito en esas partes para ver el paso a paso, es como una línea imaginaria nada más. Luego aplico esto que acabo de hacer, la QFT-Dagger, la transformada cuántica inversa, la aplico a mi circuito original y a los 3 qubits de conteo.
vuelvo a trazar esa línea imaginaria que me va a separar el circuito desde el 0 desde el qubit 0 hasta el 3 y hago la medición. Y si quiero ver cómo es eso, simplemente lo gráfico. Y miren, esta parte ya lo conocíamos. Aquí va la segunda parte, cuando trace esta línea como imaginaria. Acá está aplicando SWAT, ¿sí? Que miren que es muy diferente a estas acá cuando hicimos las rotaciones. ¿Sí? Miren que no dice nada. Luego está aplicando Hadamard, que donde teníamos Hadamard, ¿dónde está Hadamard? Acá está Hadamard, y luego hace otras rotaciones de menos pi medios. ¿Dónde está menos pi medios? ¿Dónde está menos pi medios? Acá lo definimos. ¿Listo? Y finalmente hace las mediciones. Como el circuito es tan largo, entonces lo que hace es me lo parte acá y la parte que continúa la coloca acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Ya graficamos. Ahora, hasta el momento no sabemos qué está pasando. O sea, hemos seguido el paso a paso que nos dice el algoritmo, ese esqueleto que armamos del algoritmo, pero no nos ha dado una estimación de esa probabilidad de que un estado se acerque a 2 a la n, ¿cierto? Entonces, vamos a enviarlo al simulador. Entonces, miren, estoy llamando al simulador R y le estoy diciendo que el número de disparos, su número de mediciones va a ser 2048. A veces por defecto está 1024, pero esto va a depender del problema en específico. Yo le coloqué 2048, ¿por qué? Porque quiero que esa estimación que haga sea con la mayor precisión posible. ¿Sí? Entonces lo que hice fue duplicar el valor que suele estar por defecto, que era 1024. ¿Listo? Luego llamo al transpilador, al ensamblador, que es lo común que hemos visto, y graficamos. ¿Listo? E incluso sobre el aviso que les decía, mire, acá nos dan, use este comando porque a partir de esta versión de Qiskit-Air ya no está funcionando. Y voy a reducir acá de nuevo el zoom para que todos veamos los resultados. Mira esto. Me dice que el estado 001 tiene toda la probabilidad con 2048 disparos, shots o mediciones, como lo quieran llamar. Pero, ajá, ¿qué significa eso que sea 001 el estado con mayor probabilidad? Entonces, miremos el comentario. Vemos con certeza que el resultado 001 se traduce eso en decimal a 1. ¿Qué quiere decir? Pues que el estado 1 es el que tiene 100% de probabilidad de medir, es decir, estoy estimando y es el estado más cercano al que 2 a la n. ¿Sí? Listo. Y mire, ahora tenemos que dividir nuestro resultado, el resultado 1 por 2 a la n. Recuerden, ese 2 a la n es la parte como más importante del algoritmo después de la transformada cuántica, porque lo que queremos es medir la probabilidad de que un estado sea cercano a ese 2 a la n. Entonces tenemos esto, ¿sí? 2 a la 3, ¿por qué a la 3? Porque n fue el número de qubits de conteo a la cual estamos haciendo esto, y eso nos da un octavo, ¿sí? Que si recuerdan, fue el mismo resultado que nos dio cuando hicimos la estimación de fase para la compuerta T. ¿Coincidencia? En parte sí, el ejercicio está hecho para que coincidan. Pero fíjense que voy a volverme. Cuando hice ese primer ejemplo, no tuvimos que hacer estimación cuántica de fase, encontramos el valor exacto de 1. Acá sí tuvimos que hacerla, que justamente lo podemos ver de la manera más evidente en esta gráfica, que estamos intentando aproximar. En este caso, pues nos dio un valor muy exacto, no estaría bien llamarlo estimación, pero es lo que es, ¿sí? Otro ejemplo con mayor precisión, y vuelvo a hacer zoom, para que todos lo puedan ver bien. Sí, este tercer ejemplo es un ejemplo que tiene mayor precisión a la hora de la estimación.
¿Listo? En lugar de usar la puerta T, que ya vimos que es relativamente sencillo, vamos a utilizar la puerta definida con teta igual a pi tercios, ¿sí? Entonces, repetimos el paso, todos los pasos anteriores que hicimos en el ejemplo 2, pero ahora donde estaba t vamos a utilizar teta igual a pi tercios. A pi tercios, no, a un tercio, perdón. Creamos el circuito, ¿sí? Con 4 qubits, 3 de conteo. Ese es el paso 1. Paso 2, aplicar las compuertas de Hadamard, ¿sí? Desde el qubit, desde el qubit 0 al qubit 3. Aquí estamos aplicando X, ¿sí? Que recuerden que era para cambiar el estado 0 al estado 1, es decir, preparar ese valor, ese vector propio. Aplicamos las operaciones unitarias controladas, ¿sí? Miren que acá le estoy dando un ángulo, que son esas rotaciones unitarias, como las que les mostré en las gráficas, que les estoy diciendo que este va a ser el valor de la rotación. Estoy definiendo el rango desde el qubit 0 hasta el qubit 3, ¿sí? Luego estoy aplicando la transformada cuántica de Fourier, que lo que hago es simplemente llamarla. Yo la había llamado QFT-Dagger. No necesito volver a hacer todo el esqueleto porque ya lo usé arriba. Y es la misma, la transformada. Y la medición, por supuesto, ¿cierto? Medimos desde n hasta 3, desde 0 hasta 3 y graficamos. Miren cómo... Esta parte me gustó mucho cuando hice el notebook, porque miren el circuito tan bonito que queda. Tenemos la aplicación de Hadamard, X, bueno, las rotaciones, SWAT y luego las mediciones. Listo. Hasta el momento, igual que en el caso anterior, no nos ha dicho nada. Ahora para el simulador. Y miren qué dato tan interesante porque acá ya no estoy usando 2048 ni 1024 mediciones. Estoy utilizando 4096 mediciones. ¿Por qué aumenté las mediciones? Porque quiero tener más precisión. ¿Listo? Lo ejecuto. Ah, y curioso, cuando le doy que quiero tener más precisión, ya no el estado 001 tiene toda la probabilidad. Ya hay otros estados que tienen un poco de probabilidad porque estoy aumentando esa precisión, ¿sí? Pero miren que sin embargo el 001 sigue siendo quien mayor probabilidad tiene, ¿cierto? Pero ahora estoy teniendo mayor precisión porque me están apareciendo otros estados que sí tienen una cierta probabilidad. ¿Listo? Listo. Esperamos que el resultado teta igual a 0.333, es decir, un tercio, y vemos que los resultados más probables son, pues, obviamente los que vemos acá en el histograma, ¿cierto? Y nos van a decir, eh, la desviación, ¿cierto? La desviación, a ver, ¿dónde está? Acá la desviación en el conteo dice, usted está haciendo una estimación, ¿sí? Y tenemos que con una de las estimaciones que hizo, esta es la desviación, que fue con la primera, y con la segunda que tiene más precisión, la desviación es mucho menor, apenas un 13%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese valor de teta se encuentra entre esos dos valores, ¿sí? Y lo que hace teta nos da la incertidumbre o la imprecisión, es decir, la incertidumbre de esa estimación. ¿Listo? Que no me convence mucho que estos valores 25 y 13% son muy altos. Pues puedo añadir más precisión, ¿sí? Simplemente como añado mayor precisión, añadiendo más qubits contadores. Si quiero más precisión, aumento el número de shots o el número de disparos, pero también si quiero aún más precisión, aumento el número de qubits contadores. ¿Listo? Entonces, acá los aumenté. Ya no voy a tener 3 qubits contadores de 4, sino que voy a tener 6 qubits contadores y 5 y otros 5 para la medición. Aplico las compuertas de Hadamard, que era el paso 2. Aplico ese vector propio, o en inglés engine state, ese estado propio, a esos 5 qubits.
Aplico las operaciones unitarias controladas. Acá está la rotación. Acá defino desde el rango que quiero aplicar. Aplico la transformada cuántica de Fourier inversa, que también de nuevo lo que hago es llamarla porque ya la definí en el primer circuito que hice. La medición de nuevo y grafico. Listo. Y aquí tenemos un circuito. Como aumentamos el número de qubits contadores, tenemos un circuito mucho más grande. Mírenlo acá. Esa es la primera parte, donde aplicamos la cámara X para cambiar del estado 0 al estado 1. Las rotaciones. Luego por acá ya aparecen las operaciones unitarias controladas. Y por último las mediciones. ¿Sí? Mírenlo, es un circuito bastante largo. El notebook lo divide en 4 secciones para poderlo visualizar bien, pero me gusta mucho esa visualización porque nos va mostrando con los separadores imaginarios las 5 partes del circuito, ¿sí? Y por último, volvemos a medir. En este caso, vuelvo a dejar 4096 mediciones. Ejecuto. Miren lo interesante que nos aparece. Resulta que tenemos otros estados que también tenían algo de probabilidad, muy poca, pero la tenían. Pero que acá arriba, no estaban apareciendo. Y tampoco estaban apareciendo acá. Entonces, miren que es muy literal el algoritmo. Estimar es tener mucha precisión en lo que estamos haciendo. Voy a restablecer acá el zoom. Listo. Miren todos los estados que tenían probabilidad, pero que no nos estaban apareciendo antes. Y si miramos, ¿cuál es el que sigue teniendo mayor probabilidad? El 001. ¿Sí? Miren, las medidas más probables son ahora estas dos. ¿Sí? Y miren cuánto se redujo esa incertidumbre. De 25 y 13% a 0.34 y 0.31. Es decir, los resultados difieren entre un 3% y un 6% respectivamente. Más precisión, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Es lo que nos interesa. Recapitulando ya para ir cerrando la sesión de hoy, básicamente, ¿qué es lo que hace la estimación de fase? Es estimar con mucha precisión la probabilidad de medir un estado cercano a 2 a la n. Nosotros empezamos acá teniendo una incertidumbre, pues, muy alta, ¿sí? Luego pedimos más precisión. ¿Y qué hicimos para aumentar la precisión? Aumentar, ¿dónde está? Por acá. Aumentar el número de mediciones, el número de disparos. Entonces fue disminuyendo. Ahora esa incertidumbre era del 25 y del 13. Pero nosotros dijimos, es que seguimos queriendo minimizar esa incertidumbre, esa desviación. Entonces, ¿qué hicimos? Ya habíamos probado aumentar las mediciones, ahora lo que hacemos es aumentar el número de qubits contadores, que fue lo que hicimos en la última parte. Y si aumento el número de qubits contadores, esa incertidumbre disminuye, ya no es un 25 y un 13% a la hora de hacer la medición, sino un 3 y un 6%, que es muchísimo menos. ¿Listo? Listo. ¿Qué sigue o cuál es el futuro de este algoritmo y qué vamos a continuar? Y es que el algoritmo, voy a leer lo que dice ahí. El algoritmo de estimación de fase puede parecer muy inútil, ya que necesitamos conocer teta para realizar las operaciones controladas unitarias U, ¿sí? Pero luego vamos a ver en otros algoritmos que no necesitamos conocer teta, ¿sí? ¿En qué algoritmos no necesitamos conocer teta? En el algoritmo de Shor para factorizar números. Y ya luego estos conceptos de programación cuántica se van a ir mezclando con conceptos mucho más profundos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿sí?
para ver algoritmos mucho más robustos, ¿sí? Una analogía que quiero hacer muy importante, tal vez para los que hayan estado en un laboratorio o para los que alguna vez en su vida hayan tomado una medida con una regla, con un metro, etcétera. Siempre que uno mide hay cierta imprecisión, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, cuando hace mediciones físicas en un laboratorio, no, no sé, por ejemplo, de distancia, un metro más o menos 0,5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que hay una imprecisión, que puede ser 1,5 metros o al contrario, ¿sí? 0,5 centímetros menos del metro, ¿sí? Y para muchas mediciones, para mediciones de corriente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí haciendo es reducir esa imprecisión a la hora de medir. ¿Qué implicaciones tienen los algoritmos que les mencioné, por ejemplo, cuando no necesitamos conocer tener el algoritmo de Shor para factorizar números? Pero otras muy importantes es reducir de cierta manera el ruido que va a influir a tener mediciones más exactas. Todo lo que estamos haciendo acá cuando utilizamos el simulador ERP es sin ruido. Siempre que se utilice el simulador ERP es un simulador sin ruido, es decir, los datos no se están viendo afectados por el ruido de la simulación. Pero en un computador cuántico real, en cualquiera sí lo hay, sí está ese ruido. Entonces esto va a ayudar a disminuir, pero el término que se usa en computación cuántica es mitigar los errores, ¿sí? Para allá vamos mucho más adelante. Más adelante, tal vez en una de las charlas, les vamos a mostrar uno de los papers que sacamos con el profe si es que es mitigar errores utilizando este algoritmo, la estimación de fase. Y nosotros lo que proponemos es hacerlo en procesadores por ahora superconductores, ¿sí? Entonces, quantum error mitigation vía quantum phase estimation y en superconducting quantum processors, ¿sí? ¿Qué tal les lo veremos más adelante? ¿Listo? Entonces, esa es como la conclusión de este importante algoritmo o subrutina, como lo quieran llamar, ¿sí? Y es obtener mayor precisión a la hora de las mediciones. Ese va a ser el lema para este algoritmo, obtener mayor precisión. ¿Listo? Y yo creo que ya con eso, podemos terminar acá. 58 minutos de clase creo que está perfecto. Entonces, la próxima clase nos acompaña el profe Alcides para continuar con alguno de los algoritmos que siguen. Algoritmo de Grover, algoritmo de Shor, algoritmo de Simon, mitigación de errores utilizando esta estimación de fase, algoritmos variacionales, algoritmos de optimización para la química, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo canal. Gracias a todos por asistir. Chao, chao.